amigas y amigos, muchas gracias por regresar a mi canal Cocinando con Benita. Este día les vamos a hacer unas deliciosas crepas de jamón y para empezar aquí tenemos nuestros ingredientes que son 6 tazas de leche entera. Tenemos aquí estas porciones de chile poblano picado y ya desvenado y limpio, de cebolla, jitomate y jamón también picado. Y aquí tenemos 4 tazas de harina ya cernida. Y para nuestra molde donde vamos a hacer las crepas utilizamos un poco de mantequilla, tenemos una cucharada de aceite, una pizca de sal y 5 huevos. En esta ocasión ustedes pueden hacer en cantidades iguales los vegetales y ya el jamón que ustedes quieran ponerle es a su discreción. Ustedes pueden hacerle en cantidades pequeñas, en unos moldes más pequeños, pero que las verduras sean en cantidades iguales. Para nuestros chiles, ya que tenemos aquí listos, nosotros los asamos directamente a la flama en la estufa. Los pusimos después en una bolsa de plástico a que se suden un poco para poderles quitar la piel y se puedan suavizar un poco. Los limpiamos, le quitamos semillas y los lavamos y los hicimos en trocitos pequeños y los picamos. Bueno, aquí vamos a hacer nuestra mezcla. Vamos a poner primero la leche para que no se nos pegue la harina abajo. Bueno, ya aquí terminamos de moler nuestra mezcla. Como pueden ver, la consistencia es como un poquito más líquido que para los hot cakes. ¿Sí? ¿Sí ven? Y mientras la vamos a reposar por unos 20 minutos. Mientras tanto, vamos a hacer nuestro guisado para el relleno de las crepas. Y aquí tenemos los vegetales. Como vieron, puse primero la cebolla a cristalizarse. Yo les sugiero que hagan eso primero. Después puse los chiles y al final el jitomate. Y ya que tiene un ratito ya aquí friéndose, le vamos a agregar el jamón. Y después ya de que le agregue el jamón y lo revuelva, lo vamos a tapar. A dejar que se hierva y se seque un poco porque van a soltar jugos. Y vamos a esperar a que se seque un poco. Bueno, aquí ya tenemos nuestra mezcla, la dejamos reposar por 20 minutos fuera del refrigerador, no la metan al refrigerador y hay que poner una parte de la mezcla en un recipiente amplio para que nosotros podamos introducir nuestra crepera. Y ya, si no tienen crepera, pueden utilizar una cacerola como esta. A esta sí le van a tener que poner con algo, una tacita, la cantidad de la mezcla se le hace alrededor y se pone a la lumbre. Pero yo uso esta y vamos a hacer, a ver, al rato nos vemos, a ver cómo nos quedan. Le pones un poco de mantequilla, le quitas el exceso y lo vamos a poner adentro del molde a hacer nuestra crepa.
Bueno, como ven, ya aquí tenemos nuestras crepas. Nosotros nos las comemos con un poco de crema. Le ponemos arriba. Esto va al gusto. Nosotros las bañamos casi de crema. Y luego le ponemos un poco de salsa de tomatillo. Y así es como nos las comemos. Bueno, espero les haya gustado esta receta y espero los comentarios también para que me digan qué les parecieron, les gustaron, las pudieron hacer. Y no olviden seguir cocinando con Benita.